Hola, este video es para tratar los problemas que han tenido en este ejercicio. Esos temas van a ser 10. El primero de ellos tiene que ver con el flujo de trabajo entre Revit y Formit. El primer concepto básico es que en Formit vamos a crear geometría propia de Formit. Vamos a agregar cosas al modelo. No vamos a modificar nada de lo hecho en Revit. Lo que hacemos en Revit lo modificamos en Revit. Lo que hacemos en Formit lo modificamos en Formit. Eso es importante porque el muro de Revit no lo podemos modificar en Formit. Si el muro tiene que tener un agujero, ese agujero tiene que estar hecho en Revit. Hecha esta precisión, la siguiente es: a Formit va a ir lo que estemos viendo. Si estamos viendo el proyecto cortado, va a ir el proyecto cortado. Si estamos viendo el proyecto entero, va a ir el proyecto entero. Y si seleccionamos algún objeto puntual del proyecto, va a ir el objeto que seleccionemos. Vamos a ir a Formit con todo. Entonces, iniciar Formit con todos los objetos visibles. Y en Formit lo vamos a ver de esta forma. Acá, estando en capas, voy a apagar la imagen satelital que molesta tanto. Pero vemos que el modelo vino cortado. Vamos a hacer algo simple. R para dibujar un rectángulo, lo dibujamos. Escape para salir. Para tirar de las caras, toco la cara y la agrego. Supongamos que esto es lo que queremos llevar a Revit. Entonces, lo primero es guardar el archivo en Formit. Si no guardamos el archivo en Formit, no va a aparecer nunca en Revit, porque lo que hace el programa es vincular los archivos que están guardados. Ese archivo de Formit que está guardado lo vincula y lo muestra dentro de Revit. Entonces vamos a guardar boceto localmente y vamos a llamarle ejemplo. Una vez que lo guardamos, ahí sí se vincula directamente con Revit. Si vamos a Revit y vamos a extender la caja de sección, vemos que ahí está apareciendo lo que creamos en Formit. Sigamos haciendo cambios en Formit. Por ejemplo, vamos a dibujar otro rectángulo en esta cara y vamos a hacer un pequeño agujero hacia el interior. Si vamos a Revit, todavía no se actualizó. Para que se actualice, lo que hacemos es pulsar este botón. Este botón lo que hace es simultáneamente guardar y enviar todo a Revit. Entonces, ahora vamos a Revit, ahí está el agujero. Vamos a suponer que dejamos de trabajar, cerramos Formit, al día siguiente volvemos si queremos retomar el modelo que estamos haciendo. Entonces, la forma correcta de hacerlo es tocar lo que hicimos en Formit e ir a este botón que está acá arriba, editar en Formit. Nunca debemos ir directamente a Formit. Vamos a ver qué sucede si vamos directamente a Formit. Vamos a abrir Formit, vamos a Archivo, abrir Boceto localmente y abrimos ese ejemplo. Vamos a dibujar un rectángulo por acá arriba y vamos a tirar de él para arriba. Cuando queramos actualizar esto en Revit, nos vamos a encontrar con que acá no está el botón que permite enviar, porque al abrirlo directamente y no hacerlo desde Revit, este archivo ya no está conectado a Revit. Entonces no podemos vincularlo, no podemos enviar los cambios a Revit. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir y guardar el archivo. Vamos a cerrar esto. Y luego lo que tenemos que hacer en Revit para volver a conectar esos archivos va a ser ir a gestionar vínculos. Aquí nos vamos a venir a formatos CAD. Acá está el ejemplo y vamos a venir a cargarlo nuevamente. Volver a cargar desde, lo buscamos, lo seleccionamos, abrimos. Y ahí está ya actualizado el modelo. Y entonces ahora podemos nuevamente hacerlo de forma correcta. Seleccionarlo, editar en Formit y nuevamente seguir trabajando. Ahora sí tenemos el botón de actualizar en Revit, actualizamos y en Revit ya tenemos ahí ese hueco. Bien, ahora vamos a aspectos que tienen más que ver con el ejercicio en sí. Y el punto 2 es: lo que se hace en Revit se modifica en Revit, lo que se hace en Formit se modifica en Formit. Entonces, si necesitamos un hueco en este muro, hacemos doble clic y aquí dibujamos el hueco como lo queremos. Por ejemplo,
Si tenía que ser un rombo con la forma que fuera, dibujamos ese rombo, aceptamos, nos queda el hueco en Revit y una vez que hicimos las modificaciones en Revit, recién vamos a Formit. Bien, como punto 3 vamos a detenernos un poco en limpiar aquello que nos sirve. Dado que entre las funciones de Formit, una de ellas tiene que ver con crear terrenos, es que automáticamente detecta la ubicación del proyecto en Revit, en qué zona del mundo está, aunque no le hayamos dado ninguna bolilla, la reconoce y nos genera una imagen satelital de ese sitio y un terreno. Esos elementos conviene borrarlos, entonces tocamos en el borde esa imagen satelital y la borramos. Primero borramos la imagen y después podemos borrar la capa. Este terreno, que también está vinculado a esa imagen satelital, activamos para que se vea. Vemos que donde queda el terreno con respecto a nuestra casa. Seleccionamos el terreno, suprimimos desde el teclado y una vez que lo suprimimos la capa. Otro aspecto fundamental para trabajar cómodos en Formit es que lo que veamos sea aquello que realmente nos aporta algo. Esta grilla nos serviría si nosotros vamos a comenzar un proyecto en Formit y nos apoyamos en esa grilla. Pero esta grilla en sí no tiene nada que ver con el proyecto que estamos haciendo. Entonces esta grilla no nos ayuda. Si vamos a estos lentes que tenemos aquí, acá nos van a aparecer diferentes iconos que tienen que ver con aquello que vamos a visualizar y lo que no vamos a visualizar. Vamos a este que tiene los ejes y vamos a pedirle que quite la rejilla. Otro aspecto que también conviene que quitemos es acá este plano del suelo que existe un plano ahí en el punto 0. Por debajo de ese plano lo muestra más transparente debido a esto que está acá, en que ahí podemos aumentar o reducir la transparencia, pero en realidad como ese plano no tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo, conviene desactivar el plano. Y otro aspecto que nos va a ayudar cuando estemos modelando es el cómo visualizamos aquí. Este primer icono hace que veamos el proyecto con fugantes horizontales y verticales. Este icono hace que veamos con fugantes horizontales pero no verticales, o sea, cualquiera de ellos sería visualizar en perspectiva real. Y este último es para visualizar en isométrica, sin fugantes. El modo más recomendable para cuando estamos modelando es isométrica. Vamos a precisar de la perspectiva cuando queramos meternos dentro de la casa. Si avanzamos con el ratón, llega un punto en donde estamos dentro de la casa. Esto no lo podríamos hacer si estamos en el modo isométrico. Desde el modo isométrico vamos a tener que cortar el proyecto para entrar dentro de la casa y eso es un poco más incómodo. Cuando el proyecto se nos corta, recuerden siempre este botón acá de zoom, simplemente cliqueamos, hace un zoom de todo lo que esté seleccionado o de todo lo que tenga el proyecto y ahí se resuelve cualquier corte que aparezca en la visualización. Vayamos ahora a cómo crear el terreno. La forma más fácil sería dibujar esta forma aquí abajo y darle destrucción. Pero el problema es que si estos planos de las veredas no están perfectamente alineados y cuando vamos dibujando tenemos especial cuidado de engancharnos exactamente en el punto correcto y seguir la dirección de los ejes, lo más probable es que la geometría que dibujemos no encierre un área y no podamos extruir. Entonces vamos a ver un procedimiento mucho más fácil y que tiene que ver con lo conceptual, con la forma en que utilizamos Formit. Me voy a ir a una vista superior y vamos a dibujar R para dibujar rectángulo. Vamos a dibujar un rectángulo por acá y otro rectángulo por acá que no tengan mucho que ver. Vamos a darle a este una pequeña altura y a este, recuerden siempre que para extruir las caras primero tocamos la cara. Una vez que está seleccionada la cara, recién ahí hacemos el clic y tiramos. Esto podría ser una situación como la que tenemos acá en el terreno, un plano que está más bajo, otro plano que está más alto. Para alinear las caras alcanza con que seleccionemos, tiremos y hagamos un clic en la otra cara en la cual queremos que quede alineada. Vamos a ir del otro lado y vamos a hacer lo mismo. Vamos a alinear esta cara, clic, después un clic para tirarla y hacemos así. Estas caras quedaron perfectamente alineadas, o sea, este volumen tiene el mismo largo que este volumen. Entonces, si están alineados en el mismo plano, ahora puedo ir a dibujar línea
L para dibujar línea, puedo trazar una línea de acá a acá, puedo trazar una línea de acá a acá, y como están en el mismo plano va a generar una superficie, y de esa superficie puedo tirar y hacer el sector que falta. Vamos a aplicar esto, doble clic para borrarlo, vamos a aplicarlo en el terreno. Entonces, primero que nada vamos a R para dibujar un rectángulo que va a comenzar acá abajo, del vértice de abajo, va a venir hasta este punto. Tenemos que tener cuidado que aparezca el cuadrado representando el punto final. Y nos vamos hacia abajo, cuidado siempre que aparezcan los ejes, y le damos una altura cualquiera. Luego nos vamos a venir de este otro lado, vamos a dibujar un nuevo rectángulo, R, vamos a buscar el punto. Cuando aparece el cuadrado, ahí está correcto. Y vamos a venir aquí y hacemos lo mismo. Cuando aparece el cuadrado, ahí estamos. Y nos vamos por la punteada hacia abajo sin importar la altura. Bien, bien. Vamos a tocar esta cara y la vamos a destruir un poco para afuera. Vamos a tocar esta cara y la vamos a destruir hacia afuera, pero alineada con la otra. Ahí tenemos la certeza de que este plano y este plano están alineados, y vamos a hacer lo mismo hacia abajo. Vamos a tocar esta que está más arriba, tiramos y la alineamos a cualquier punto de la otra. Entonces ahora tenemos la certeza de que los planos están alineados. Entonces ahora con la letra L podemos venir a este punto y unirlo con este, venir a este punto, unirlo con este, aparece la cara, tocamos la cara, tiramos hasta hacerla coincidir con el otro extremo, y ahora que tenemos eso podemos venir, tocar esta cara y darle la longitud que queramos hacia cualquiera de los lados. Ahora analicemos un problema que nos provocó el haber modelado el terreno así. Si tocamos este plano, vamos a ver que este plano va desde aquí a aquí. Pero aquí la planta baja del sector 1 está a esta altura, lo cual quiere decir que este plano que va subiendo está atravesando la habitación. Y si miramos en perspectiva y nos metemos dentro del proyecto, vamos a ver que acá estamos teniendo el terreno que nos está tapando gran parte de la habitación. Otra forma de verlo va a ser si activamos una sección. Esta es una herramienta muy interesante que no recuerdo si en los videos las mostré o no. Lo hacemos con esta herramienta que está aquí. Lo que tenemos que hacer es tocar una cara. Ven que el plano se alinea con las caras que vayamos recorriendo. Vamos a cortar, por ejemplo, en este plano. Ahí corta en ese plano y automáticamente se van a crear dos nuevas capas. Una que dice corte de sección y una que dice indicador de sección. El corte de sección nos permite activar y desactivar ese corte. Y el indicador de sección es el plano que vamos a poder mover para definir a qué altura queremos cortar. Vamos a ver ese indicador, tocamos y tirando hacia arriba podemos ir moviendo el plano por el cual cortamos. Si cortamos a la altura de la planta alta no lo vamos a ver, pero si cortamos a la altura de la planta baja, ahí vamos a poder ver ese volumen que se mete y que está tapando la escalera. Si queremos verlo más claro, simplemente desactivamos el indicador y ahí se va esa nebulosa. Entonces ahí podemos ver claramente el terreno que se mete dentro de la planta baja. Esto significa que vamos a tener que corregir ese terreno para en el interior de esta planta baja hacer una excavación. ¿Cómo hacemos esa excavación? Dibujando un prisma y ese prisma sacándolo al terreno. Vamos a dibujar ese prisma. R, por ejemplo, el prisma lo podríamos dibujar acá, coincidiendo con la longitud del frente, y la altura podemos darle una altura cualquiera, siempre y cuando sea más alta que la excavación que tenemos que hacer. Vamos a llevarlo por ahí más o menos. Una vez que tenemos esa cara, la tocamos, tiramos hacia atrás y la llevamos hasta algún punto de esos que nos serviría, como por ejemplo ese. Ahí tenemos el prisma. Si apagamos ahora el contexto de Revit, vamos a apagar la casa y ahí vamos a estar viendo el prisma y todo el terreno. Una vez que tenemos esos elementos listos,
vamos a venirnos acá a este conjunto de herramientas donde está el rayo, y acá tenemos para unir masas, para restar masas o para encontrar la interferencia entre masas. El que tenemos que utilizar es este. Tenemos que seleccionar primero que nada a quién le queremos restar, al volumen grande. Luego, ¿qué es lo que queremos restar? El volumen chico. Y cuando designamos los dos, aceptamos. Esta herramienta quitó la masa, pero permanece el prisma. Pero el prisma no lo necesitamos, así que le hacemos doble clic y lo suprimimos. Y ahí queda la excavación. Podría suceder que, como definimos el rectángulo en la parte superior de la planta baja, este plano esté coincidiendo con el suelo terminado, entonces por las dudas vamos a tirarlo un poquito hacia abajo para tener la certeza de que estamos excavando hasta abajo de la vereda. Si encendemos el contexto del Revit, vemos que ahora toda la planta baja se ve perfectamente. Si queremos cortar por otros planos, podemos venir a esta herramienta, definir por ejemplo este plano y tirar para cortar a otra altura. Ahí se nos va a crear una nueva capa, corte de sección 2 y corte de sección 1. Aquí apagamos la primera sección, apagamos y prendemos, aquí apagamos y prendemos la segunda. Si queremos apagarla las dos, desactivamos y volvemos todo a la normalidad. Si quisiéramos borrar esas secciones, entonces la encendemos, tocamos ese plano y suprimimos. Encendemos corte 2, tocamos este plano y suprimimos. Una vez que suprimimos, podemos suprimir las capas. Otro de los elementos con los que hubo problema es el murito que aparecía todo aquí alrededor, que estaba hecho con esta herramienta de barrido. Para hacerlo, voy a dibujar acá adelante cómo sería el perfil del muro que quiero. Rectángulo, parto ahí, sigo bien los ejes. Vamos a hacerlo más o menos por ahí. Voy a dibujar otro rectángulo. Si todo quedó bien y borro este segmento, las caras deberían quedar unidas. Y vamos a hacerle un arco. Vamos a comenzarlo acá en el punto medio, hasta aquí, y con cuidado de no irnos del plano. Entonces vamos a borrar esto, este segmento, y este sería el perfil que deseo darle al muro que va a rodear todo el terreno. Entonces ahora sí vamos a la herramienta de barrido. Lo primero que tocamos es el perfil del muro, o sea, esta cara. Una vez que tocamos la cara, vamos a definir los bordes, este y este. Cuando ya definimos todo el camino para ese barrido, aceptamos. Y ahí tendríamos todo el muro recorriendo el terreno. Otro problema fundamental es que organicen los elementos por capas. Acá tengo dos tipos de elementos nada más, que son el murete y el terreno. Entonces vamos a ir a las capas, con el signo de más vamos a crear dos capas, doble clic, terreno, doble clic, murete. Una vez que están creadas las capas, hacemos doble clic sobre el elemento que queremos cambiar, ahí detectó todo el terreno y le indicamos que lo queremos colocar en terreno. Doble clic al murete y ahí lo colocamos el murete. Una vez que están en sus respectivas capas, podemos ocultar el murete, podemos ocultar el terreno. En las capas tenemos tres columnas. La primera de ellas, la del ojito, es para ver o no ver. No vemos el contexto de Revit, no vemos el terreno, no vemos el murete o vemos todo. La segunda, la del candado, es para bloquear. Si bloqueo el terreno no lo puedo modificar. Ven que cuando ahora toco el sector del terreno no pasa nada, cuando toco el murete sí. Y la última de todos es lo que va a ir de regreso cuando envíe datos a Revit. El contexto de Revit, o sea, la casa de Revit, no tiene que ir de vuelta a Revit porque ya está en Revit. Entonces, el contexto de Revit siempre tiene que tener desactivado el botón en la columna de Revit. Después, lo que haga en Formit y quiera que vaya a Revit, tiene que estar activado para poder ir a Revit.
Y en lo último que han tenido problemas es en la inserción de elementos de SketchUp. Para esto van a la página de Warehouse, donde pueden descargar miles de elementos para SketchUp. Inician sesión, iniciar sesión. Pueden hacerlo con la cuenta de Google. En el buscador le escriben lo que están buscando. Aquí seleccionan modelos. Vamos a buscar algo más simple, como jardín. Supongamos que quiero insertar esto. Lo descargo. Si tienen instalado Revit 2024 y Formit 2024, entonces pueden utilizar cualquiera de las opciones. Descargo el archivo. Volvemos a Formit y en Formit vamos a Archivo, Importar localmente. Nos vamos a Descargas y ese archivo que acabamos de descargar lo abrimos. Aquí, como lo que estoy insertando es grande, se ve claramente, pero habitualmente este elemento lo inserta en el origen. Entonces el origen, como está dentro de la casa, podría pasar que al insertarlo no lo vieran. En ese caso desactivan el contexto de Revit y ahí lo van a poder ver mejor. Ese elemento puede haber quedado un poco bajo, como está metido hacia adentro. Para llevarlo al plano correcto lo que hacemos es seleccionarlo, control X para cortarlo y después control V corta para pegarlo. Entonces cuando lo estamos pegando ahí se alinea con el plano que corresponde. O lo coloca aquí abajo o lo coloca aquí arriba. Activamos y listo, ya tenemos el objeto de SketchUp en Formit. Y como todavía no he guardado este archivo, vamos a guardarlo. Guardar boceto localmente, ejemplo, guardar y ya podemos irnos a Revit, donde ahí tenemos todo. Para controlar los elementos desde Revit, pulsamos VG, visualización gráfica, o en las propiedades de la vista venimos acá donde dice modificaciones de visibilidad, editar. Acá nos vamos a categorías importadas y aquí tenemos el ejemplo. Layer 0 viene a ser lo que vino de SketchUp. Lo apagamos, aplicar, dejamos de ver lo que vino de SketchUp. Murete, desactivamos, aplicamos, dejamos de ver el murete. Terreno, aplicamos, dejamos de ver el terreno. Lo que quedó sin capa, que aparece acá, son esas líneas que había dibujado al principio. Activamos nuevamente, aplicamos y ahí tenemos.